Winfield Scott enfrentaba un momento crucial. Su ejército finalmente avanzaba en dirección a la Ciudad de México, pero a un poco más de 32 kilómetros de distancia de esta, el general se veía forzado a decidir si continuar con el avance a través del camino nacional, lo que lo llevaría inevitablemente a enfrentar a las tropas estacionadas en el Peñón, o de redirigirse hacia el sur en dirección al lago Chalco. Durante su estancia en Puebla meses atrás, Scott había considerado ya esta posibilidad y asignaba al mayor William Turnbull y al capitán Robert E. Lee la tarea de estudiar las posibles opciones de avance para sus tropas. Los trabajos de pesquisa de los jóvenes oficiales le habían otorgado a Scott una valiosa información, no solamente en cuestión de determinar el grosor de las fuerzas mexicanas estacionadas en el Peñón, sino también de las posibles rutas alternativas de avance. Basado en esa inteligencia recopilada, el general norteamericano decidía por cortar su avance y dirigirse en camino al lago Chalco, con intención de abordar la ciudad indirectamente. Pero esta decisión había sido tomada durante su estancia en Puebla, utilizando solamente los mapas disponibles pero sin poder analizar los terrenos personalmente. Esta labor recaería en Robert E. Lee. Utilizando el destacamento de ingeniería, Lee llegaba a la conclusión de que las posiciones mexicanas en el Peñón eran sólidas y fuertes, estimándolas de contar con un total de 7,000 contingentes, fortificados estos con 30 piezas de artillería. Este descubrimiento forzaría a Lee a comenzar a buscar otra ruta de avance. Su primera opción era un pequeño camino que se desviaba de la posición mexicana y el cual lo llevaba hasta el poblado de Mexicalcingo, aunque esta ruta era demasiado angosta para el traslado de todas las fuerzas norteamericanas de avance. Esto haría que Lee buscara otra opción, encontrando un camino que colindaba al sur del lago Chalco, el cual era angosto y difícil, pero el cual se convertía en la mejor opción. Si lograba pasarla, la ruta se reunía con el camino a Acapulco en San Agustín, el cual arribaba directamente hasta el sur de la ciudad. Este descubrimiento por el joven capitán se convertiría en la nueva ruta de avance de las fuerzas del general Winfield Scott. La siguiente mañana, Scott ordenaba el traslado y movilizaba la división del general Worth en dirección suroeste hacia San Agustín, seguido de las divisiones de Pillow y de Quitman sucesivamente, pero dejaba las fuerzas de Twiggs en Ayotla para que continuara amenazando a las posiciones mexicanas estacionadas en el Peñón. El 18 de agosto, después de un largo y arduo traslado de casi 60 kilómetros por zonas lodosas, el ejército de Scott avisaba San Agustín. Por otra parte, Santa Anna era informado de los posibles planes de movimiento de Scott desde el 14 de agosto, días antes de que Scott se decidiera a reprogramar su desplazamiento. Sin embargo, se decidía por permanecer en el Peñón.
Esta decisión otorgaba las necesarias facilidades y seguridad al ejército norteamericano durante su traslado. Pero al enterarse de las acciones del ejército yanqui, Santa Anna decide abandonar el peñón el 17 de agosto y reposiciona sus defensas al sur de la ciudad. Estas acciones influían en el ánimo de una gran cantidad de sus tropas y seguidores, los cuales habían glorificado la defensa del peñón, exaltándolos a defender la patria con orgullo y valentía. La población civil comenzaba a sentir que el conflicto llegaba a las puertas de la ciudad y muchos comenzaban apremiadamente a abandonar sus casas y negocios. El espectáculo era sombrío y espeluznante y dejaba la ciudad en completo abandono y desierta. Santa Anna, despreocupado por tales acciones, se preparaba arduamente a establecer las posiciones de defensa. Aún con todas las presiones ejercidas en su contra, el contorno del terreno era favorable para posicionar sus resguardos. El río Churubusco, con su cauce corriendo en dirección suroeste de Mexicalcingo, proporcionaba a Santa Anna con una defensa natural importante situada entre la población de Churubusco y el lago Xochimilco. Sin embargo, al suroeste posicionaba un poco enfrente a las fuerzas del general Valencia, el cual contaba con 5.500 efectivos. En el sitio de San Ángel, a Francisco Pérez con 3.500 en Coyoacán, a 4 kilómetros de distancia, y a las fuerzas de Nicolás Bravo en Churubusco, a 4 kilómetros al este de la posición asignada a Pérez. Todas estas unidades cubrían un diámetro de 8 kilómetros de distancia en total, lo cual perfectamente colocaba a cada división cercana una de la otra en caso de que existiera la necesidad de apoyo durante el combate. Santa Anna, sin embargo, se negaba a abandonar la posición del peñón completamente y dejaba a las huestes del general Manuel Rincón a defender la posición. El presidente mexicano establecía sus cuarteles generales junto a los del general Bravo en Churubusco. Las hostilidades comenzaban el 18 de agosto. Scott ordenaba el avance de las tropas del general Huerta en dirección norte hacia las puertas de la gran ciudad y capital de la nación mexicana. De Harney, al frente del avance norteamericano, recibirían las primeras ráfagas de fuego de las fuerzas mexicanas de defensa, estacionadas estas en San Antonio, como a 6 kilómetros de Churubusco. Los ingenieros de Worth evaluaban las posiciones mexicanas y determinaban que las defensas estaban fuertemente protegidas por terrenos de lava al oeste, conocidos estos por los mexicanos como Pedregal. Al lado opuesto de las posiciones, la profundidad del agua era impasable y Scott imponía el alto en las fuerzas de avance, lo que exponía peligrosamente a las huestes de Worth. Las condiciones del ejército eran precarias.
Los caballos necesitados de forraje y las raciones de comida de los soldados comenzaban a escasear. Al inspeccionar las tropas estancadas en los canales y zanjas, Scott comenzaba a preocuparse seriamente. Era la mañana del 19 de agosto de 1847 y el general a cargo de las fuerzas de invasión sabía que había llegado la hora decisiva de actuar. A su llegada a San Ángel, el general Gabriel Valencia cuestionaba la posición adquirida por Santa Anna y continuaba con su avance a unos 8 kilómetros de distancia, emplazándose en una colina cercana a las poblaciones de Contreras y Padierna. Valencia lideraba la fuerza élite del ejército mexicano, compuesta esta por 4.000 efectivos, y sus huestes los seguían incondicionalmente. Existía una rivalidad evidente entre el actual presidente mexicano y el reluciente general, líder del ejército del norte. En instancias anteriores habían sido rivales y aliados, y la desconfianza era mutua entre los dos. En 1841 Valencia se unía a Lombardini y a otros caciques en derrocar a Bustamante, pero 3 años después, en conjunción con Álvarez, se unían para remover a Santa Anna del poder. Ya en 1845 Valencia participaba con Paredes para destituir al presidente en turno Herrera durante el invierno de ese año. En un ejército liderado por caciques y jefes militares, Santa Anna no podría deshacerse de Valencia, pero tampoco podía ejercer órdenes en él. El presidente mexicano determinaba que Valencia mantuviera su posición en San Ángel, pero el general ignoraba las órdenes dadas por el presidente mexicano por completo. La respuesta de Valencia a Santa Anna explicando su decisión de permanecer entre las dos poblaciones, efectuada esta en las tempranas horas del 18 de agosto, explicaba que su posición sería auxiliar. En caso de que los norteamericanos atacaran San Antonio de frente, sus fuerzas atacarían la retaguardia invasora, y en caso de que los yanquis embistieran de sus fuerzas, el generalísimo les atacaría por atrás de sorpresa. Santa Anna, frustrado pero inflexible, declaraba: dejemos que Valencia actúe solo y que sea él el responsable de sus propios actos y decisiones. Esta constante pugna, ahondada con la decisión de Valencia de posicionarse distante del núcleo militar de defensa mexicano, otorgaba a Scott con la oportunidad de mejorar sus decadentes y menguantes condiciones. Las posiciones mexicanas en Contreras y Churubusco forzarían a una intensa lucha entre los dos ejércitos, la cual se convertiría en 2 batallas. La
distancia entre los dos sitios era solamente 14 kilómetros, pero eran divididos por los impenetrables terrenos de lava conocidos como el Pedregal. Este obstáculo natural era de forma oval con el eje más distante entre este y oeste corriendo por 8 kilómetros y el más corto, de norte a sur, de 5 kilómetros de espesor. La posición ocupada por Santa Ana, Churubusco, se localizaba en el borde norte, mientras que las huestes de Scott permanecían en la región al sur, en San Agustín. Las dos poblaciones se situaban en dirección este del eje norte-sur del Pedregal. La ruta más directa entre las dos poblaciones era el camino que esquivaba al Pedregal, el cual conduciría a las fuerzas de Scott directamente en dirección norte a San Antonio, pero este era fuertemente resguardado por los mexicanos. La ruta alternativa para las fuerzas de Scott era el completo rodeo de la volcánica región en dirección oeste, pero no existía la seguridad de contar con anchos y seguros caminos para su traslado. Fue así como el general Scott comenzaba a debatir la posibilidad de avanzar en dirección oeste por algún sendero del Pedregal, pero la labor parecía imposible. El general se decide por asignar al joven capitán Lee una vez más para poder encontrar una ruta accesible y disponible para el traslado. Lee tomaba rumbo oeste y, acompañado por un regimiento de infantería y 2 compañías de dragones, iniciaba el rumbo hacia el monte Zacatepec, localizado a 5 kilómetros de distancia. A su arribo, enfrentaba a un grupo de guerrillas, lo cual le confirmaba la posibilidad de contar con viabilidad en el área. Si estos soldados pudieron acceder a este sitio, es obvio que nuestras fuerzas pueden también lograrlo, reflexionaba el capitán. Lee retornaba a San Agustín para informarle al general Scott de sus hallazgos. Esa misma noche, y después de escuchar las variadas presentaciones y sugerencias de sus subordinados, Scott decidía movilizar sus fuerzas a través de la ruta descubierta por Robert E. Lee, asignando a 500 hombres, todos miembros de la división del general Pillow, a construir una ruta viable para el traslado de las tropas. El plan del general era de atacar Churubusco y San Antonio desde el oeste de su actual posición. Bajo la supervisión de Lee, los hombres del general Pillow construían arduamente la ruta, reduciendo el enorme océano de roca volcánica que cubría el área por completo. Con enorme esfuerzo lograron construir una ruta aceptable para el traslado, la cual los llevaba hasta el otro lado del monte Zacatepec, hasta arribar a las proximidades de los poblados de Padierna al frente y de San Jerónimo a la derecha. Antes de ordenar la construcción de la ruta a través del Pedregal y anterior al envío de las tropas, Scott no esperaba el enfrentar resistencia considerable durante su traslado. Esto significaba que el general aún no se percataba de la presencia del general Valencia en el área y de su ejército de 4,000 hombres que lo acompañaban. Después del arribo de las tropas al monte Zacatepec y durante el descenso de la colina, las unidades del general Twiggs eran atacadas por el fuego mexicano. Intentando enfrentarlas él solo,
Twiggs enviaba 2 baterías de infantería a combatir los 2 pesados cañones mexicanos que los asediaban. Los artilleros norteamericanos, bajo el comando del capitán Magruder, intentaban combatir los embates mexicanos de defensa, pero prontamente eran forzados a retroceder. Justo entonces el general Pillow arribaba a tomar el comando de las fuerzas de avance. La primera orden emitida por el general era de enviar al coronel Riley en dirección del poblado de San Jerónimo para poder así capturarlo. La intención de este envío de tropas era de abordar el río, cruzarlo y cortar las posiciones mexicanas establecidas en el poblado del camino de San Ángel. Riley, desmontando su caballo y al frente de sus tropas, batallaba enormemente al cruzar el río, pero finalmente lo lograba y arribaba a la huerta avanzando y finalmente al poblado, el cual lo encontraba ya desierto, pero no sin antes ser atacado por los lanceros de la caballería de Torrejón y por fuego de artillería enviado por Valencia, el cual no era incesante, ya que la artillería se mantenía demasiado ocupada enfrentando el fuego enviado por la batería de infantería de Magruder. Realizaba que Riley, aislado en San Jerónimo, se mantenía en grave peligro de ser atacado por las fuerzas de Valencia y enviaba a la 15ª Infantería, bajo el mando del coronel George W. Morgan y a Cadwalader, a reforzar el sitio. Con las tropas añadidas, Riley comenzaba el tanteo de las posiciones de Valencia, el cual se encontraba demasiado ocupado enfrentando la artillería de Magruder e ignoraba los movimientos efectuados por las fuerzas de Riley. Al final del día, Magruder retiraba sus envíos de artillería, lo que otorgaba a Valencia la falsa impresión de haber ganado la batalla del día. El general mexicano se regocijaba y comenzaba la celebración, emborrachándose y celebrando con el resto de sus tropas. Mientras tanto, y aún sin haber sido atacados por Valencia, Riley, Cadwalader y Morgan se mantenían en alto riesgo. Una gran fuerza mexicana era detectada de venir avanzando a través del camino San Ángel en dirección de las aisladas fuerzas norteamericanas, las cuales se mantenían entre la posición ocupada por Valencia y el principal cuerpo del ejército de Santa Anna. Los norteamericanos estaban expuestos a ser aniquilados. El general Pillow, indeciso, no encontraba alguna solución para poder remediar la situación y las tropas se veían obligadas a permanecer en el sitio. Una serie de maniobras militares defensivas eran efectuadas en las subsecuentes horas por las aliadas tropas, las cuales incluían las huestes de la brigada comandada por Percival F. Smith, pero estos movimientos no aliviaban la situación de las tropas. Smith no se enteraba de que las tropas posicionadas enfrente de él y San Ángel eran las mismísimas tropas del general Antonio López de Santa Anna. Sin embargo, la respuesta de Santa Anna no llegaba. La oportunidad de eliminar a las tropas norteamericanas señeras nunca se efectuaba. El general mexicano no era dado de ser rápido en la toma de decisiones y también era considerado de no ser perceptivo durante las batallas. Ya era tarde en la noche. El barranco enfrente era demasiado empinado y riesgoso para intentar cruzarlo con sus tropas. El
pique político y personal entre Santa Anna y Valencia saltaba a relucir, y era obvio que el presidente mexicano no iba a hacer decisiones que posiblemente beneficiaran a su rival. En términos generales, Santa Anna tenía diferencias con todos sus generales, pero esas discrepancias eran puestas a un lado durante las batallas emprendidas. Pero el conflicto con Valencia era diferente. Aun cuando Santa Anna decidiera atacar y eliminar a las tropas norteamericanas aisladas en San Jerónimo, sentía que Valencia podría tomar el crédito de la victoria por la simple razón de haber elegido el sitio de batalla. Sin embargo, y aún considerando todos los posibles escenarios, no puede que exista una razón lógica a la falta de acción del presidente mexicano en atacar las fuerzas norteamericanas estacionadas en San Jerónimo. Cualquiera que haya sido la razón, Santa Anna sellaba su suerte como resultado de esta decisión. Percival Smith se veía obligado a considerar cuidadosamente su próxima acción militar en contra de las fuerzas de Valencia. El coronel Riley le anunciaba que sus ingenieros habían descubierto una posible ruta alternativa que los conduciría a la retaguardia de Valencia. Smith, alegrado por tal posibilidad, se decidía por informar a Scott de la siguiente maniobra, aunque no sabía cómo conducir la noticia, ya que se encontraba incomunicado con el grosor del ejército norteamericano. El capitán Lee le resolvió el problema al voluntarizarse él mismo a informar al general. Lee llevaría un mensaje adicional. Nuestras fuerzas se movilizarán a las 3 de la mañana con o sin órdenes concretas, pero necesitaremos de una acción militar de distracción de su parte en contra de las fuerzas del general Valencia como aliciente a nuestra maniobra. Lee emprendía el peligroso viaje. En compañía de algunos hombres, se movilizaba a través de la negra y turbulenta noche. La tormenta era incesante. Se guiaba por su instinto innato de dirección para poder guiarse a través del blasonado pedregal. Los rayos de tormenta alumbraban su camino, pero la travesía era lenta y elevadamente peligrosa. A su arribo a Zacatepec, Lee se enteraba de que Scott se había trasladado de regreso a San Agustín a pernoctar. El joven pero agobiado capitán se veía obligado a recorrer otros 5 kilómetros adicionales en medio de la tormentosa noche hasta su arribo al campamento del general a las 11 de la noche. Lee encontraba a Scott tranquilamente intentando resumir el reporte del día. El general se alegraba por las noticias entregadas por Lee y ordenaba al cansado capitán y al general Twiggs el reclutar tropas para la planeada acción militar de la siguiente mañana.
brigada de Franklin Pierce era la elegida. Esta era temporalmente comandada por el coronel T.B. Ransom de la 9ª Infantería. Situado en Padierna, Percival Smith se preparaba para atacar las fuerzas de Valencia. El primero en liderar el ataque sería la brigada de Riley, seguido por la de Cadwalader, aunque esta era dividida en dos secciones, una de ellas uniéndose a la de Riley y la segunda estacionándose para recibir a Santa Ana. Las huestes de Shields permanecerían en San Jerónimo. Las fuerzas de Riley eran convenientemente asistidas por dos imponderables. La fría y constante lluvia de la noche anterior había forzado a los centinelas mexicanos a retroceder para resguardarse de los inclementes, y el más crucial evento resultaba en el retroceso de las fuerzas de Santa Ana a San Ángel. Los soldados de Valencia, agobiados por la constante tormenta, congelados y temblorosos, habían esperado toda la noche para poder recibir refuerzos enviados por Santa Ana. Al amanecer, observaban cómo el presidente mexicano retrocedía hacia San Ángel. Muchos comenzaban a desertar las filas y otros simplemente se desilusionaban de la situación. Justo entonces los americanos comenzaban con su ataque. La embestida yanqui duraba 17 minutos solamente. Las huestes de Valencia huían y se esparcían pavorosos de morir o de ser capturados. Santa Ana, desde la distancia, observaba el destrozo del ejército del norte y en lugar de regresar a asistir a las desesperadas tropas, continuaba con su traslado hacia Churubusco. Valencia escapaba del ataque norteamericano huyendo en dirección norte. Poco después se daba cuenta que Santa Ana había ordenado su captura y fusilamiento. Winfield Scott no había prevenido esta batalla. Al término de ella, 4.500 soldados se habían enfrentado a 7.000 mexicanos, con 12.000 tropas adicionales a la distancia. Los números finales otorgaban a Scott con 700 muertos enemigos y 813 capturados, los cuales incluían 4 generales. Por otra parte, Santa Ana perdía una gran oportunidad de efectuar una dolorosa derrota a los invasores, pero al menos mantenía a su fuerza intacta. Scott ordenaba una persecución de las tropas de Santa Ana, el cual arribaba a las puertas de la Ciudad de México. La conversión de las tropas norteamericanas se realizaba en Churubusco. Los dos caminos que convergían en el río, San Ángel y San Antonio, se convertían en las principales escenas de persecución. Santa Ana, obligado por las circunstancias, mantenía el puente Churubusco abierto para el cruce de sus tropas.
enfrentamiento comenzaba a cocerse.